Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, Primero, antes de irnos a practicar, permítame darle un poquito de contexto para que todos estemos ubicados en la misma página y arranquemos con el pie derecho. Veníamos haciendo inferencia estadística sobre mu. Entonces, ¿en qué estamos? En que nuestro parámetro de interés, en que nuestro parámetro sobre el cual queremos aprender, sobre el cual queremos disminuir nuestra incertidumbre, el parámetro para el cual recolectamos la muestra aleatoria para poder, digamos, estimarlo, estamos empezando por aquí, es mu, el promedio de la población, el promedio poblacional. Decíamos que si a usted le gusta el signo, si a usted le gusta el símbolo así, lo puede hacer así, o si simplemente quiere escribir E de X, valor esperado de X, valor esperado de la población, también puede escribirlo así. Recuerde que X mayúscula es la característica que yo estoy estudiando en la población. Puede ser la característica que usted quiera, desde ingresos, temperaturas, estaturas, longitudes, pesos, masas, fuerzas, lo que quiera, eh, en la población. Y es una cantidad desconocida, ¿no? Si la conociéramos, pues no tendría sentido nada de esto. Entonces, lo que yo quiero estimar, lo que yo quiero, sobre lo que quiero aprender es mu, el promedio de la población. Muy bien. Entonces, lo que veníamos diciendo es que para poder aprender acerca de ese parámetro, pues bueno, vamos a tomar una muestra aleatoria. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, así que voy a ir muy rápido sobre esto. Entonces, con la muestra aleatoria es que yo voy a tener todo el sustento teórico y todo el sustento, digamos, estadístico para poder hacer inferencias, para poder aprender acerca de mu. Y la muestra aleatoria, pues, es la de siempre, ¿no? Es el conjunto de variables aleatorias desde la primera hasta la número n, porque es una muestra aleatoria de tamaño n minúscula es el tamaño de la muestra, que cumplen una característica muy particular, y es que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Entonces, recuerde que como objeto matemático, la muestra aleatoria es un conjunto de variables aleatorias de todo lo que yo podría observar en cada uno de los individuos de la muestra. Es decir, X1 contiene todas las opciones de lo que yo podría observar para el primer individuo, X2 contiene todo lo que yo podría observar para el segundo, bla, 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 hasta XN. Y eso me da como, constituye como el ente matemático, la secuencia de variables que me van a permitir a mí construir lo que necesito construir para cuantificar la incertidumbre. Y decíamos que son variables independientes, es decir, el proceso de observación de las variables no influye los unos sobre los otros e idénticamente distribuidas, es decir, que todas provienen de la misma población, F. Esta F mayúscula es para nosotros como la población, ¿no? Perfecto. Muy bien. Aquí yo hablo de población indistintamente cuando me refiero a la característica de interés o cuando me refiero a la distribución de la característica de interés. Yo hablo de acerca de esos dos términos indistintamente con la misma palabra, población. Es decir, una población, por ejemplo, puede ser una población con cierto grado de simetría. Digamos, podría ser una población así, por ejemplo, normal. O usted podría tener una población, por ejemplo, con cierto grado de sesgo, como si fueran unos ingresos, ¿no? Con una cola a la derecha bien importante. Y bueno, lo importante es que inicialmente usted no conoce la población, inicialmente usted no conoce cuál es la forma de la población. Eh, En algunos casos vamos a hacer algunos supuestos, pues para poder hacer los procesos de inferencia, es decir, para poder tener las matemáticas disponibles y hacer los cálculos, pero inicialmente el promedio de la población es desconocido y la población, la forma funcional de la población, la densidad de la población es desconocida también. Si usted la conoce, pues fabuloso, pero pues inicialmente es desconocida. Listo.
Y bueno, entonces como nuestro parámetro de interés es mu, lo que veníamos diciendo desde hace un par de clases es que el estimador natural para poder trabajar para poder estimar mu, para poder aprender acerca de mu, pues es el promedio muestral X barra. Y pues es lo de siempre, ¿no? Usted lo calcula simplemente sumando todas las componentes de su muestra aleatoria, desde la primera hasta la última, hasta la n, y divide entre el tamaño de la muestra. Simplemente suma y divide. Punto. Y pues obviamente hemos hecho, y esta discusión ya la hemos tenido muchas veces, así que no la voy a volver a tener, pero una cosa es tener el estimador y la otra la estimación, ¿no? Cuando yo ya tengo la muestra en mis manos, cuando yo ya tengo la base de datos en mis manos, cuando yo ya tengo los numeritos, o sea, lo que obtuve para X1, lo que obtuve para X2, etcétera, etcétera, ahí sí yo calculo la estimación, que es exactamente lo mismo, solamente que ahora es un cálculo numérico literalmente, porque el estimador es una variable, ¿no? El estimador es simplemente la variable que contiene todas las posibilidades de lo que me podría dar el promedio dependiendo de la muestra aleatoria que me salga. Entonces, aquí yo tengo muchísimos valores. Esto es una variable. El estimador contiene todas las opciones de lo que me podría dar el promedio. Mientras que la estimación, lo hemos dicho ya demasiadas veces, es un valorcito, ya es un valor puntual, ya es un valor conocido, ya es un valor del que me tocó. Entonces uno dice, se estima que en la población el promedio es tanto, lo que me dé el valor. Y bueno, en varios contextos hemos dicho que tanto estimador como estimación muchas veces en los libros aparece así como con mu gorrito. Entonces usted no se deja confundir, usted ya sabe la diferencia entre los dos. Dentro de los aspectos más importantes que vimos la clase pasada, y bueno, ya lo hemos repetido varias veces, es que como variable, el valor esperado del estimador siempre es mu, siempre es el valor desconocido de la población, y como variable la varianza de esa población, del estimador, la varianza de ese estimador es la varianza de la población, que es una cantidad fija desconocida, dividido n. Este sigma cuadrado no cambia, lo mismo que mu. Este sigma cuadrado es una cantidad fija desconocida que es la varianza de la población. Es decir, este sigma cuadrado, si usted lo quiere escribir así, lo puede escribir así. Es la varianza de X. ¿Cuánto es, Juan Camilo? Pues bueno, si usted por algún motivo, un censo pasado o por información extra, usted sabe que esto es un valor, lo sabe, pero por lo general es desconocido. Pero lo que sabemos es que la variabilidad de todas las posibilidades de lo que me podría dar el promedio es sigma cuadrado sobre n. Se acabó. Buenísimo, porque a medida que aumenta el tamaño de la muestra, obviamente la variabilidad de los posibles valores que asume el promedio empieza a disminuir, porque claro, la varianza de la población es desconocida, o sea que esto tiende a cero, y si esto tiende a cero quiere decir que los posibles valores que puede asumir el promedio van a estar cada vez más y más cercanos alrededor de mu. ¿Por qué? Porque en promedio, los posibles valores que puede asumir el promedio son mu. Decíamos además, uno de los teoremas más importantes en estadística, que es el teorema del límite central, nos decía que el X barra como variable, sin importar con la variable que usted trabaje, sin importar si es temperaturas, ingresos, longitudes, estaturas, número de hermanos, lo que sea, cuando el tamaño de la muestra es grande, la distribución de X barra es normal. Es normal, bueno, la media ya la conocemos, que es mu, y la varianza es sigma cuadrado sobre n, que era lo que ya sabíamos de antes. Pero esto ocurre siempre, siempre que n sea grande. Entonces, si n es grande. Entonces aquí hicimos la clase pasada varias discusiones y es, bueno, lo de grande, ¿no? ¿Qué quería decir grande? ¿Qué quiere decir grande? Entonces, bueno, hicimos muchos comentarios, pero los más importantes son los siguientes.
Sí, óigame muy bien, sí, la población es normal si la X tiene, si la población objeto de estudio es normal, o sea, si la F es normal, si la población objeto de estudio es normal, entonces el promedio inmediatamente tiene distribución normal. O sea, usted no necesita un tamaño de muestra grande, usted no necesita un tamaño de muestra grande para obtener la normalidad del promedio. Así usted tenga un tamaño de muestra 3, el promedio tiene distribución normal porque la normalidad la hereda de la misma población. Pero si su población es desconocida, si usted tiene una población y no sabe esa población si es normal o no es normal, si usted no sabe si tiene sesgo o no tiene sesgo como el azul, usted no sabe si es simétrica o no es simétrica, es decir, usted desconoce absolutamente la población, entonces lo que le dice el teorema del límite central es que X barra va a tener la distribución normal, pero en este caso usted sí requiere que el n sea grande. Usted aquí el n, usted lo necesita grande, el tamaño de la muestra. Y cuando decimos n grande, pues lo que dicen en muchos libros y como la regla empírica y como la convención es que n sea mayor o igual que 30. Entonces aquí, si un estadístico me dice, si me escucha decir que con n mayor o igual que 30, entonces usted ya está a salvo. Sí, es como la costumbre, pero pues la verdad es que todo depende de la población. Pero digamos que para lo que necesitamos y para los requerimientos de esta clase, n mayor o igual que 30 es un buen punto de partida. Bueno, entonces, ¿por qué fue muy importante esto? Esto fue demasiado importante. Esto fue demasiado importante porque nosotros hicimos un truco que le debemos a Niemann en Berkeley hace ya varios años, hace casi 80 años, y es un truco que se llama el método de la cantidad pivotal. Ese es el nombre técnico de esto. El método de la cantidad pivotal. Esto es un nombre técnico, lo más importante es el concepto. El método de la cantidad pivotal, de la variable pivote o cantidad pivotal, fue lo que hicimos la clase pasada y es darnos cuenta de lo siguiente, es que si usted coge el X barra y lo estandariza, si usted coge la variable X barra, ¿no? La variable X barra y la estandariza, es decir, le resta el promedio y lo divide entre la desviación estándar. Entonces, cuando usted hace esta operación, cuando usted estandariza, esto va a tener distribución normal estándar. Este es el truco de la cantidad pivotal. El truco de la cantidad pivotal es encontrar una variable que yo voy a llamar z en este caso y la llamo z porque el resultado es una distribución normal estándar. No siempre es una normal estándar, todo depende del estadístico con el que yo esté trabajando. Todo depende del estimador con el que yo esté trabajando. Entonces, yo voy a definir una variable z y le doy el nombre z por la normal estándar. Y la defino así, x barra menos mu, x barra menos el promedio, mire el promedio, y todo dividido la desviación estándar, sigma sobre raíz de n. Cuando nosotros hacemos eso, si x barra tiene distribución normal, si x barra tiene distribución normal, si x barra tiene distribución normal, entonces al hacer la estandarización, voy a terminar con una distribución normal estándar. Entonces, lo que nosotros debemos preocuparnos es, bueno, ¿cuándo yo tengo la normalidad de X barra? Es decir, ¿cuándo la normalidad de X barra aparece? La normalidad de X barra aparece cuando usted tiene una población normal, o sea que usted tiene la normalidad directamente, no necesita ningún requerimiento en el tamaño de muestra, o cuando usted tiene una población que ni idea, pero el tamaño de muestra es grande. Listo. Nosotros hicimos eso, nos dimos cuenta de esa cantidad pivotal y usando esa cantidad pivotal, pues nosotros hicimos el truquito del intervalo de confianza. Y es,
a partir de los percentiles de una distribución normal estándar. ¿Por qué normal estándar? Porque la estandarización me da normal estándar. A partir de esta estandarización, construimos nuestro primer intervalo de confianza. No voy a volver a hacer la demostración, no es necesario que usted la haga cada vez que hace un ejercicio. Ya la hicimos la clase pasada, así que usted ya la puede utilizar directamente. Y lo que decía, después de haber hecho como todas las matemáticas, decíamos que un intervalo de confianza, así se escribe, un intervalo de confianza para mu, así se escribe, intervalo de confianza para mu, es el siguiente, es la estimación más o menos el percentil de la distribución normal estándar por sigma sobre raíz de n. Y bueno, y aquí nosotros hicimos toda una discusión la vez pasada de cómo así que el percentil, cómo así que más o menos. Claro, entonces vamos a ir un poco en ese sentido. Bueno, decíamos que, y repito, la demostración no la voy a volver a hacer. Al hacer la estandarización, pues aquí me queda una distribución normal estándar, normal 0,1, donde el punto más alto es 0, ¿no? Entonces lo que yo decía, bueno, yo quiero concentrar, encontrar, quedarme con los valores más probables de la cantidad pivotal, con los valores más probables del promedio estandarizado. Entonces lo que hacíamos era, pues bueno, quedémonos, por ejemplo, con el 95% de esos valores. Entonces, todo esto, nosotros le poníamos el 95%. Lo que quería decir que en las colitas, pues a uno le quedaba el 2,5% restante. Todo esto era el 2,5% y todo esto era el 2,5%. Entonces nosotros decíamos, bueno, mm, número uno, por qué no me puedo quedar con el 100% de los valores? Pues porque si me quedo con el 100% de los valores, básicamente voy a tener límites entre menos infinito e infinito. O sea, eso no es informativo, eso no es preciso. Entonces yo me quedo con un valor alto. Ese 95% fue lo que nosotros llamamos confiabilidad. Esto para nosotros fue lo que nosotros llamamos confiabilidad o la confiabilidad del intervalo, y es lo que en esta fórmula usted ve como 1 menos alfa. O sea, 1 menos alfa es 95%. Nunca trabaje con una confianza inferior al 90%. Lo usual es trabajar o con 90 o con 95, como en este caso, o con 99. Eso es lo usual, alguno de esos tres niveles de confianza. Ah, bueno, trabajando al 95% de confianza, pues veíamos la clase pasada que el percentil que me quedaba, pues es el Z 0,975. ¿Por qué 97,5? Porque claro, 95 más 2,5, 97,5. Y eso nos daba 1,96, ¿no? 1,96. Y obviamente, pues si ese era 1,96, pues este valor sería menos 1,96 por la simetría, ¿no? Por eso es que aquí aparece más o menos el valor del percentil. O sea, todo esto, trabajando al 95% de confiabilidad, es 1,96. Ahora, ya con eso usted lo tiene todo. ¿Por qué? Porque tiene una estimación puntual. Su estimación puntual usted la tenía desde hace rato. Esta es su estimación puntual. Entonces digo, se estima en la población que el valor del promedio es tanto, 36,25. Más o menos, todo esto fue lo que nosotros llamamos el margen de error. Todo esto es el margen de error. Y es la cantidad que mide mi incertidumbre o mis desviaciones respecto a mi estimación
teniendo en cuenta la confiabilidad con la que yo hago el proceso a la hora de hacer la estandarización. Entonces, uno cómo reporta las cantidades, uno dice, se estima que en la población el promedio es de lo que me dé la estimación, más o menos un margen de error, más o menos una cantidad tanto a izquierda como a derecha, por eso es que aparece más o menos. Entonces, ese más o menos, usted reporta su estimación puntual es esta, X barra, y usted se desplaza para la derecha cierta cantidad y se desplaza para la izquierda cierta cantidad, pues que es la misma, ¿no? Eso es el margen de error. Entonces, con una confiabilidad del 95%, usted concluye que su promedio de la población se va a encontrar entre estas dos cantidades. Obviamente toca hacer la cuenta, ¿no? Tengo que coger el 1,96 y multiplicarlo por sigma sobre raíz de n. Ahora, aquí viene un detalle bien importante y es, listo Juan Camilo, calcular el promedio fácil, simplemente sumar y dividir entre n, el 1,96 fácil, el tamaño de la muestra pues fácil, es un numerito, no sé, 50, 100, lo que sea. Pero este sigma, ¿qué hago con este sigma? Pues bueno, si usted conoce sigma, pues simplemente lo reemplaza ahí y punto. Se acabó. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. El problema es, ¿qué pasa cuando el sigma es desconocido? ¿Qué pasa cuando el sigma es desconocido? Entonces, eso fue parte de lo que discutimos la vez pasada y es donde yo quisiera retomar para continuar con nuestro ejemplo y es, mire, si sigma es desconocido, cuando sigma es desconocido, a la hora de hacer el intervalo de confianza, pues usted tiene que trabajar con la estimación de sigma. El estimado de sigma es la desviación estándar muestral. Este S es la estimación, es la raíz cuadrada, bueno, de 1 sobre n menos 1, sumatoria de cada datico menos el x barra todo al cuadrado. Que esto, pues obviamente es lo mismo que hacíamos desde que iniciamos el semestre, ¿no? Es la desviación estándar de la muestra. Es la desviación estándar de la muestra. Entonces, como yo desconozco sigma, me toca reemplazar el sigma con su estimado, que es la desviación estándar muestral. Aquí Luis Felipe lo dice perfectamente en el chat y lo voy a leer tal cual. Si sigma es desconocido, usaríamos en ese caso la desviación de la muestra. Correcto. Correcto. Recuerde que hacer este cálculo, obviamente, si usted tiene muchos datos, no lo va a hacer a mano. Usted lo puede hacer en R con la función SD, ¿no? Standard Deviation en R. Esto es en R. Bueno, pero entonces aquí viene la parte muy importante. La parte muy importante es la siguiente. Cuando usted hace la estandarización, aquí vamos a tener dos opciones. Aquí vamos a tener dos opciones. Cuando usted hace la estandarización, cuando usted coge X barra menos el promedio sobre S sobre raíz de N, cuando usted hace esa estandarización le va a dar normal nuevamente, le va a dar normal nuevamente, siempre y cuando pasen alguna de dos cosas. Es decir, cuando usted hace esta estandarización, la cantidad pivotal le vuelve a quedar Z siempre y cuando el tamaño de la muestra sea grande. Aquí usted requiere que el tamaño de la muestra sea grande. Usted requiere que el tamaño de la muestra sea grande. Ah, ¿Importa si la población tiene distribución normal o no? No, ni idea. No importa. Así usted desconozca cómo es la población, así usted desconozca si es sesgada o no es sesgada, si es simétrica, si no es simétrica, lo que sea. Si usted tiene un tamaño de muestra grande, la teoría le dice a usted que al hacer la estandarización, usted va a tener una distribución normal estándar en la variable pivote. ¿Por qué es eso fabuloso? Eso es fabuloso porque entonces usted ya es libre, usted ya es libre de usar el intervalo de confianza
usted ya es libre de usar el intervalo de confianza para mu como veníamos haciéndolo antes, y es la estimación más o menos el margen de error. O sea, Z1 menos alfa medios, o sea, el 1.96 si usted está trabajando el 95%, multiplicado por S sobre raíz de n. ¿Por qué? Porque ¿qué otra cosa podría pasar? La otra cosa que podría pasar, que es un mundo un poquito más complicado, es que cuando usted haga la estandarización y haga x barra menos mu sobre S sobre raíz de n, si su tamaño de muestra es pequeño, y cuando digo pequeño es inferior a 30, entonces la distribución de esto ya no va a ser normal 0,1. Va a ser lo que nosotros llamamos una distribución T con n-1 grados de libertad. Entonces, ya por eso es que la cantidad pivotal ya no se llama Z, sino se llama T. Pero entonces, para que esto sea cierto, obviamente no hicimos la demostración porque, número uno, el tiempo no nos da, y número dos, pues no es el punto del curso. El punto del curso es a poner esto en práctica. La población objeto de estudio tiene que ser normal, obligatoriamente tiene que ser normal. Obligatoriamente la población tiene que ser normal para que esto se cumpla. O sea, que si usted tiene un tamaño de muestra pequeño, su población tiene que ser normal. Si no, esto no le funciona y le toca utilizar otra fórmula diferente que no hemos visto. Si usted tiene un tamaño de muestra grande, usted está en el mejor de los mundos porque usted le mete eso una Z y punto, se acabó. Si no, no. Si usted tiene un tamaño de muestra pequeño, su población tiene que ser normal. Juan Camilo, bueno, en ese caso, antes de hacer mi comentario, en ese caso, ¿cómo le quedaría el intervalo de confianza? En ese caso, el intervalo de confianza le va a quedar muy similar. El intervalo de confianza para mu le va a quedar muy similar. Tiene usted la estimación, solamente que el margen de error, usted ya no lo computa, usted ya no lo calcula utilizando la Z, lo utiliza utilizando una T con n-1 grados de libertad y 1 menos alfa medios, el percentil 1 menos alfa medios, multiplicado por S sobre raíz de n. Entonces, no se me va a confundir, ¿no? Todo esto es un numerito, ¿no? Todo esto es el percentil. Es el valor que acumula el 97.5% del área, trabajando al 95%, ¿no? Lo mismo que todo esto, ¿no? Todo esto es un solo numerito. Todo esto es un solo valor. Solamente que ya no es un percentil que sigue acumulando el 97.5, sí, pero ya es un percentil que se calcula con base en una distribución que no es normal, es una distribución T. Entonces, lo que decíamos esa vez era, ¿cómo así una distribución T? Claro, cuando usted tiene una distribución T, esa distribución T depende de ese numerito que yo le dije que se llama grados de libertad. Y esa distribución T es más chaparra, si se quiere, o menos apuntada que la distribución normal estándar, sobre todo cuando los tamaños de muestra son pequeñitos. Entonces, mire que si usted tiene un tamaño de muestra de 3 o de 5, mire el de 5, que es la verde. Cuando usted tiene un tamaño de muestra de 5, o sea, va a tener 4 grados de libertad, mire que la curva le queda mucho más aplanada que la normal estándar, ¿no? La normal estándar es la negra. Y a medida que el tamaño de muestra crece, bueno, la distribución T se empieza a comportar cada vez más y más y más y más como la distribución Z. Por eso es que en 30 por eso es que 30 es como el límite, ¿no? Porque es que en un tamaño de muestra 30, eh, con, con 30 grados de libertad, quiero decir, pues la Z y la T son casi que la misma cosa. O sea, cuando el tamaño de muestra crece, la T y la Z son curvas muy similares. Y eso es lo que define finalmente el margen de error. Entonces, mi punto es, si usted tiene un n grande, utilice la normal para construir el margen de error y se acabó, no tiene ningún lío. Si su n es pequeño, le toca que la población sea normal y le toca utilizar una distribución T en lugar de una Z. Juan Camilo, ¿qué pasa si mi población es normal y tengo un n grande? Pues usted está en el mejor de los mundos, utilice una Z de una.
¿No podría utilizar una T? Claro que podría utilizar una T. Claro que podría utilizar una T. Solamente que como la T y la Z son la misma cosa cuando n es grande, pues no importa. Juan Camilo, ¿qué pasa si mi n es pequeño y además mi población no tengo ni idea si es normal o no? Está en el peor de los mundos. O sea, esta fórmula no le serviría. Esta fórmula de la T únicamente le sirve si la población es normal. Juan Camilo, ¿cómo hago para saber si mi población es normal o no? Bueno, aquí tenemos tres alternativas. Para saber si una población es normal, pues hay tres formas, digamos, muy reconocidas. Una de ellas es, usted puede hacer un histograma, ¿no? Una de ellas es hacer un histograma y ver, hace el histograma de los datos y si le da simétrico, pues bueno, eso es un buen indicio de que hay cierto grado de normalidad. Otra manera es calcular la media y la mediana. ¿Qué pasa? Si la media y la mediana le dan muy diferentes, quiere decir que la muestra proviene de una población con mucho sesgo. O sea que la normalidad usted la puede ir descartando. Lo mismo con el histograma, ¿no? Si el histograma le da como con unas barritas, o sea, como le das así como muy, bueno, no me voy a atrever a dibujarlo porque mis dibujos son muy malos, pero digamos, si le da una cosa así, como con mucho sesgo, pues esto es un indicio de que la población básicamente no es normal, ¿no? Porque hay un montón de valores muestrales acumulados al principio de la distribución. Em, y hay maneras más formales por medio de pruebas de hipótesis, pero eso todavía no lo hemos visto, así que no voy a ir en ese sentido. Ah, y hay otra forma gráfica que es por medio de un gráfico cuantil-cuantil. Ese gráfico cuantil-cuantil lo vamos a ver ahorita. Aquí básicamente usted grafica los cuantiles muestrales frente a los cuantiles teóricos de la normal y si todo le queda sobre una línea recta, usted está perfecto. Pero bueno, eso lo vemos ahorita. Entonces, para saber si una población es normal o no, usted tiene varias alternativas. Tiene dos alternativas gráficas. Una es por medio del gráfico cuantil-cuantil, otra es del histograma. Si usted ve, por ejemplo, que el histograma le da muy sesgado, pues esa muestra no proviene de una distribución normal. Si en el gráfico cuantil-cuantil los punticos no le caen sobre una línea recta de 45 grados, entonces ahí usted no tiene normalidad. Ahorita vamos a discutirlo en más detalle. Y si la media le da muy diferente de la mediana, entonces ya tiene usted otra forma numérica de descartar la normalidad. Y existe otra forma que es por medio de pruebas de hipótesis, pero pues eso todavía no lo hemos visto. Entonces lo que veníamos haciendo, y quisiera como que este ejemplo nos quedara muy bien hechecito, por eso me tomé todo el trabajo de volver a hacer esto, era, nosotros estábamos trabajando la vez pasada en un caso, este caso es un caso, la base de datos ya se la subí, se llama Geriatra, es un caso donde estamos estudiando por individuos con 65 años o más en buenas condiciones físicas. Decíamos que vamos a registrar varias variables, entre ellas incluidas el sexo, incluidas el número de caídas en un periodo específico y el tratamiento. El tratamiento era una combinación de educación, digamos, física más ejercicios físicos mediante que el control era únicamente la educación y nuestra variable de interés era el balance, por ejemplo, o la fuerza de la persona. Eh, Obvio, esto está en un contexto de pronto un poco más físico, un poco más de personas, pues, pero no vaya a pensar que esto del promedio únicamente funciona para personas, ¿no? Esto del promedio poblacional usted lo puede aplicar en cualquier contexto. Ya usted lo puede aplicar en un experimento, por ejemplo, donde esté controlando temperaturas, o donde esté controlando fuerzas, o donde esté controlando pHs, o donde esté controlando pesos o lo que sea. Es decir, en cualquier instancia donde usted tenga una totalidad de observaciones que no pueda censar, usted puede aplicar esto. No se deje llevar a que únicamente esto aplica para personas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, este es nuestro ejemplo base de partida, pero no se deje llevar a eso únicamente si su profesión requiere otras cosas, ¿no? Aquí en el chat, Luis me dice que siempre tiene que ser simétrica para ser normal. No puede haber normales con coeficientes de simetría si sea pequeño.
pilas. Esto es un muy buen comentario el que me hace Luis. Luis me dice, ¿no puede haber normales con un coeficiente de asimetría si sea pequeño? Claro, entonces, miren, cuando, cuando yo les digo de lo de la normalidad, eh, um, esta distribución T aparece cuando la característica objeto de estudio, cuando la población es teóricamente normal. Obviamente en la práctica puede haber ciertos desvíos ligeritos, ciertos coeficientes, cierta simetría pequeñita en la muestra, pero entonces, si esa simetría es pequeña, pues igual yo digo, bueno, como la simetría es pequeña, entonces eso puede ser debido a la aleatoriedad que está presente en la muestra, así que me atrevo a aplicar la prueba. Cuando la simetría es enorme, cuando la simetría es enorme, ahí sí yo ya digo, no, esto de la T no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque esto de la T únicamente funciona cuando la población es normal. Con ligeros desvíos, yo me atrevo a aplicarla y no va a haber ningún lío, porque es un ligero desvío de la normalidad. Eh, entonces, mi punto es, que tenga cuidado en lo siguiente. Si usted tiene una muestra aleatoria y es aproximadamente normal, es decir, el histograma, la media y la mediana o el cuantil cuantil no reflejan como un grado muy disímil de lo que sería una normal, hágale de una al intervalo, no hay ningún problema. Y experimentalmente usted no va a tener líos. El problema es cuando usted tiene como desvíos muy importantes de la normalidad. Aquí Luis hace otro comentario y dice, ¿hay algún valor estándar en la simetría para considerarla normal como un tope? No, yo no he escuchado yo no he escuchado como de un tope, por decirlo así. Lo que sí puedo decir es que, obviamente, cuando usted tiene desvíos mínimos de la normalidad o como ligeras desviaciones de la normalidad, pues usted puede estar tranquilo aplicando su intervalo, no hay ningún lío. Entre más grande, entre más grandes sean los desvíos de la normalidad, pues este intervalo empieza a ser mentiroso. O sea, la confiabilidad con la que usted está reportando los resultados no es la que realmente está ocurriendo en la vida real. Ahora, cuando, cuando veamos la forma de comprobar la normalidad por medio de pruebas de hipótesis, ahí sí vamos a tener como una manera de establecer como un tope, por decirlo de alguna manera, pero pues cuando lo veamos en su momento. Pero digamos que en términos funcionales, como en términos, digamos, de un gráfico o como de diferencias entre media y mediana, establecer un tope, no, nunca he escuchado algo así. Cuando lo veamos con pruebas de hipótesis, naturalmente hay uno, pero por ahora no. Lo importante es, si su normalidad no se ve bien, este intervalo no le sirve, es mentiroso. Pilas. Aquí Raúl me hace otro comentario. Si n es pequeño y la población no es necesariamente normal, entonces no se puede estimar el intervalo de confianza con Z ni T, ¿correcto? Correcto, Raúl. Exactamente eso. Si su tamaño de muestra es pequeño y usted no tiene una población normal, o usted no está seguro de que su población sea normal, aplicar un intervalo con una Z, con una T, no es una buena idea. Usted podría estar dando resultados equivocados, resultados que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, continuando con nuestro ejemplo, muy buenos comentarios. Continuando con nuestro ejemplo, quisiera como volver a, a retomarlo para que todo quedara muy claro. Y era que, listo, tenemos una base de datos, ya tenemos una población objetivo que son todas aquellas personas mayores de 65 años en buenas condiciones físicas que se someten a un control, un tratamiento, hicimos un control por sexo, registramos el número de caídas que tenían los pacientes y registramos varias variables, balances y fuerzas. Entonces, si yo voy a trabajar con el promedio poblacional del balance, como yo hubiera podido trabajar con el promedio poblacional de la fuerza, eso no importa. Y uno de los mensajes más importantes que quería darles hoy era pilas.
esto lo estamos haciendo en este contexto, pero usted lo puede aplicar en el contexto experimental que usted quiera, no hay ningún lío. Entonces, nuestra característica de interés es el balance. Entonces, la X es el balance. Y está dada en términos de en unos puntos en un puntaje, ¿no? Es un puntaje. Listo. Entonces, así, de entradita, sabemos si el balance es normal o no. Sabemos, sin examinar absolutamente nada más, sabemos si esto es normal o no, si los puntajes de estas personas mayores de 65 años en términos del balance es normal. No, ni idea, la verdad es que ni idea, la verdad es que ni idea. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un intervalo de confianza. Nuestro propósito es hacer un intervalo de confianza para el promedio, el puntaje promedio poblacional del balance de estas personas en esta edad. Eso es lo que vamos a hacer. Y una vez tengamos el intervalo de confianza, pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos interpretar y vamos a ver cómo podemos, digamos, ponerlos en un contexto práctico. Listo. Entonces, ¿qué intervalo de confianza voy a utilizar? Bueno, todo depende de los datos, ¿no? Todo depende de los datos. Entonces, simplemente como por hacerlo el ejercicio de forma completa, pues voy a importar los datos. Entonces, lo de siempre, voy aquí a import dataset, a importar conjunto de datos, de texto, porque es un archivo en una base de datos de texto. Permítame que aquí tengo fallas con mi mouse. La base de datos usted ya la tiene subida en Moodle. Yo la estoy aquí simplemente referenciando en mi carpeta del curso que es probabilidad y estadística. Hay un archivo de texto que se llama geriatra. Está por acá. Aquí está. Es un archivo de texto. Súper. Y ese archivo de texto creo que tiene un problemita. Y el problemita es que tiene una fila aquí en blanco que vamos a ver el archivo, qué es lo que pasa con el archivo antes de hacer cualquier cosa. UN, probabilidad y estadística. Bueno, esto es importante porque cuando usted está haciendo sus casos de estudio y sus talleres, es bueno que usted, sí, voy a quitar esta línea, mire que aquí, bueno, usted no lo está viendo, pero aquí hay como una línea en blanco. Aquí está la base de datos y aquí la primera línea está en blanco, entonces simplemente la voy a quitar del archivo y ya, y voy a guardar los cambios, es todo. No, la base de datos no tiene títulos, entonces es bueno saber qué significa cada columna. Eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, bueno, voy a volver a hacer el proceso. Voy a darle aquí cancelar. Entonces, importar de texto. Simplemente, nuevamente selecciono mi archivo de texto donde usted lo tenga guardado. Esto lo va a tener que hacer en sus talleres y en su parcial en algún momento. Se llama geriatra. Y listo, ahí está. Entonces, la base de datos la vamos a llamar datos, simplemente como para que me quede igualito a como lo tenemos en las notas de clase. Aquí está, datos. Entonces, simplemente el título de la base de datos lo voy a cambiar, no se va a llamar geriatra, se va a llamar datos. No hay un encabezado porque las variables no tienen ningún título, entonces va a ser variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5. Entonces es muy importante saber qué es cada variable y listo, y le da a importar. Súper. Entonces fíjese que se le queda ahí, se le crea ahí un código ahí, digamos, extenso, pero pues usted no lo necesita, simplemente ya sabe cómo importarlo. Y aquí está la base de datos. Entonces voy a crear un script nuevo. Y en ese script, pues básicamente voy a hacer lo que dice aquí en, en las notas de clase. Y es, número 1, le voy a cambiar los títulos, ¿no? A las variables. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí en el script. Y claro, yo tengo que saber qué es cada columna, ¿no? Mire que así como está, la base de datos es B1, B2, B3, B4, B5. Yo no sé qué es B1, no sé qué es B2, no sé qué es B3, etcétera. Entonces, la primera es caídas, la siguiente es si hay la intervención, o sea, el control y el tratamiento. Siguiente, sexo, balance, que va a ser nuestra variable de interés, y fuerza. Entonces voy a cambiarle los nombres, simplemente voy a ejecutar esa línea, mire, me ubico en cualquier parte y le doy run, ahí está. Entonces ahora sí los títulos están bonitos, perfecto. Me interesa esta columna. Súper, pero mire lo siguiente, mire que tengo una base de datos con 100 observaciones, o sea, mi tamaño de muestra es 100.
O sea que a pesar de que yo no tenga como una normalidad confirmada en la población, pues ya por lo menos tengo garantía de que como tengo un tamaño de muestra suficientemente grande, pues puedo atreverme a utilizar el intervalo de confianza de la normal, ¿no? X barra más o menos Z 1 menos alfa medios por S sobre raíz de N. Ahora, no sé si esta distribución es normal o no, no sé. Si es normal, fabuloso, todo perfecto. Si es normal, fabuloso, todo perfecto. Si no, no importa porque tengo un tamaño de muestra lo suficientemente grande para justificar la normalidad de la cantidad pivotal. Entonces, tengo cierta certeza de que lo que estoy haciendo está correcto porque tengo un tamaño de muestra considerable. Y vamos a trabajar con una confiabilidad del 90%. Usualmente uno trabaja al 95%, usualmente uno trabaja al 95% de confiabilidad, pero si usted quiere al 90, al 99 está bien. Nunca menos del 90%. Eso no es lo suficientemente confiable. Entonces, ahora, ¿qué necesita usted? Lo que usted necesita es el valor del X barra. La N ya la tiene, ¿no? La N ya la tiene. La N ya sabe que es 100. Necesita el percentil y necesita la desviación estándar. O sea, esto es una operación aritmética muy sencilla. Entonces, calculemos el X barra. Bueno, aquí está. Si usted lo ve aquí, aquí está el X barra. Usted lo puede calcular muy fácil. Mire, min, y es más, la desviación estándar la voy a hacer de una vez. Lo voy a copiar aquí en el script para que usted lo vea. Mire, promedio de el balance de la base de datos. Y lo voy a guardar en un objeto que se llame XB. Y desviación estándar de el balance, ¿no? Entonces, perfecto, voy a hacer esos dos cálculos muy rápido, muy fácil. Entonces, aquí están los valores. 52.83 es el promedio. Entonces, este valor me dio 52. Voy a escribir voy a escribirlo, digamos, aquí un poquito más bonito. 52.83. O sea, después de sumar y dividir por 100 los datos, pues me da 52.83. Y más o menos, bueno, el percentil que todavía no le he calculado por S, la desviación estándar me dio 19.25 y sobre raíz de 100, que es 10, ¿no? Listo. Ah, ¿cuál es el percentil? Ah, bueno, el percentil ya lo veníamos trabajando. Aquí el único comentario importante es que usted va a trabajar con una normal. Pilas, la población ni idea si es normal. Lo que es normal es la cantidad pivotal. Eso es lo importante. Entonces, el punto más alto es 0 y usted tiene aquí en la mitad, usted aquí en la mitad tiene el 90%. Lo que quiere decir que en las colas, en cada cola, usted tiene alfa medios, o sea, 5% y 5%. O sea que el percentil que usted necesita es el percentil Z95, ¿no? No 90, 95, porque 90 de la mitad más 5 restante da 95. Entonces, ya usted lo sabe hacer. Eso, bueno, de hecho está aquí en las notas de clase también. Vamos a verlo por alguna parte. A ver si está por aquí. Ya ahorita vamos a ver estos gráficos. Vamos a verlo en alguna parte. ¿Dónde está? Bueno, no lo veo, pero bueno, no importa. Lo vamos a hacer aquí. Pnorm de, no, no es Pnorm, es Qnorm, ¿no? Es Qnorm. ¿Por qué? Porque es el percentil, ¿no? Recuerde que la Q es de quantile, de percentil. Qnorm de 95, de 0.95. Es más, si usted lo quiere escribir completico, debería poner P igual a 0.95. Si no pone la P, no importa. Eso le da 1.64, creo. Sí, 1.64. Ahí está. Este es el percentil. Lo voy a poner en los comentarios.
Juan Camilo, ¿por qué no le puso la media, que media 0 y desviación estándar 1 y todo eso? Pues porque por defecto la función normal, la rutina normal, la media, mire, la media es 0 y la desviación estándar es 1. Ah, y por defecto estamos trabajando con la cola inferior, ¿no? Mire que lower tail igual a true. Lo que quiere decir que toda la cola de atrás acumula el 95% del área. O sea que ese valor me da 1.64, o sea que ya terminé, ¿no? Mire, 1.64. Al hacer el cálculo, entonces coge 52.83, bueno, primero lo hace con más y luego lo hace con menos. Es decir, primero, esta es la estimación puntual, 52.83. Entonces, el margen de error, hagamos el cálculo del margen de error. Entonces, todo esto, toda esta operación es el margen de error. Esa operación que es el margen de error me va a dar igual a, hagámoslo aquí rápidamente, 1.64. Hagámoslo aquí. Entonces sería el percentil por S sobre raíz de N, ¿no? Entonces sobre SQRT de N. Pero bueno, N no lo tengo definido, o sea que voy a poner 100. Juan Camilo, en lugar de QNorm hubiera podido poner 1.64, sí, no hay ningún lío. En lugar de S hubiera podido poner 19.25, sí, no hay ningún lío. Eso le da 3.16. Ese es su margen de error. 3.16. O sea que su intervalo de confianza es un intervalo de confianza cuyo centro le queda en 52.83. Usted se desplaza para la derecha 3 unidades. O sea, le suma 3.16 y se desplaza para la izquierda otras 3 unidades. Es decir, es un margen de error para la izquierda y es un margen de error para la derecha. Por eso dice más o menos el margen de error. Entonces, cuando usted hace esa operación, le va a quedar que eso es 49.63. Entonces, el límite inferior del intervalo es 49.63 y el límite superior del intervalo es, aquí está, 56.02. Ah, Juan Camilo, de dónde salió este 56.02? Pues de 52 más 3.16. ¿De dónde salió este 49.63? De 52 menos 3.16. Súper. Entonces, mire, aquí viene la parte de la interpretación. Esta es la parte fundamental de la clase. Esta es la parte, en estos últimos 10 minuticos voy a gastarlos en esto. Es la parte fundamental de la clase. Se estima que en la población el promedio es de 52.83 puntos de balance, ¿no? En todos estos individuos con 65 años o más en buenas condiciones de salud. Esa es mi población objetivo y esa es mi población que está siendo representada por la muestra de esta base de datos. Y esa estimación tiene un margen de error de 3.16 puntos. El margen de error tiene las mismas unidades de medición que la variable original. Unidades originales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene unidades centímetros, su margen de error es en centímetros. ¿Por qué? Porque está en términos de la desviación estándar y la desviación estándar tiene unidades originales. O sea que su estimación tiene un margen de error del 3.16 al 90% de confianza. Al 90% de confianza. Otra forma de decirlo sería lo siguiente. Con una confiabilidad del 90%, así lo entienden mejor las personas, el promedio de la población, el promedio del balance en la población se encuentra entre 49 puntos y 56 puntos. 49.63 y 56.02. Esa es otra manera de decir lo mismo. Se estima en la población que el balance tiene un puntaje promedio de 52.83 con un margen de error de 3.16 puntos, porque estamos en las unidades originales, al 90% de confiabilidad. Otra manera sería, con una confiabilidad del 90%, se concluye que el promedio de la población se encuentra entre 49.63 y 56.02. Esa es otra manera de decirlo. Ahora, ¿qué
¿qué implicaciones prácticas tiene esto? Entonces, bueno, nosotros no somos expertos en el tema, pero fíjese que este es un datico que eh, pues buscando online es fácil de encontrar, y es, de acuerdo con una escala específica, se llama la escala de Berg, un puntaje menor a 46 indica la aparición de caídas múltiples con frecuencia. Entonces, este intervalo de confianza le da razones para creer que el puntaje poblacional es de 46. Y la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, el 46 le queda por aquí. Mire que el intervalo de confianza no pasa por 46. El intervalo de confianza no cubre el 46. Por lo tanto, voy a decir que con base en la información de la muestra, tengo suficiente evidencia empírica para establecer que el promedio de la población, el promedio del balance a nivel poblacional, difiere significativamente de 46, dado que su intervalo de confianza al 90% no incluye ese valor. Y como está pues por encima, pues vamos a decir que el promedio poblacional es significativamente superior a 46. Ah, Juan Camilo, ¿qué hubiera pasado si el intervalo pasa o cubre el 46? Ah, bueno, si el intervalo de confianza pasa por el 46, usted va a decir, pilas, hay suficiente evidencia, no hay suficiente evidencia en la muestra para establecer diferencias significativas con el 46. Es decir, en esta población, utilizando una confiabilidad del 90%, el mu no, el valor poblacional no difiere significativamente de 46. O sea, lo que quiere decir que esta población pueda ameritar una intervención de tipo monetario o de cualquier otro tipo para intervenir las caídas múltiples, ¿no? Eso sería como la cuestión. Ahora, aquí Felipe hace un comentario buenísimo y es, uy, Juan Camilo, pero es que usted está trabajando al 90%. ¿No sería mejor, para verlo mejor, no sería mejor trabajar al 95 o al 99? Excelente punto. Y es, si yo cambio la confiabilidad, esto es al 90% y al 90% estoy teniendo un margen de error del 3. Si yo me muevo al 99%, perfecto. Su intervalo va a ensancharse más porque, claro, si yo aumento la confiabilidad, el percentil aumenta. O sea que la confiabilidad eh, es directamente proporcional al margen de error, a la amplitud del intervalo. Para verlo mejor, perfecto, eso es una muy buena cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que entre más amplio sea el intervalo, pues hay menor precisión, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un intervalo más ancho. Entonces, entre más grande sea la confiabilidad, se pierde precisión. Pilas, entre más grande sea la confiabilidad, se pierde la precisión. ¿Por qué? Porque me quedan intervalos más amplios. Pues porque, claro, alguien me puede decir, no, Juan Camilo, trabajemos al 100%. Entonces, pilas, le va a quedar un intervalo de menos infinito a infinito. Claro, Luis, menor precisión para encontrar el mu de verdad. Correcto, correcto. Menor precisión para encerrar dentro de un intervalo el mu de verdad. Correcto, correcto. Esto es algo que a la gente le cuesta trabajo. Entre más grande sea la confiabilidad, hay menor precisión. ¿Por qué? Porque le queda un intervalo más grande. ¿Por qué le queda un intervalo más grande? Porque eh, el percentil le queda más grande. ¿Por qué? Porque usted aumentó la confiabilidad. Pero es una muy buena sugerencia, Luis. De pronto Luis me dice, no, yo quiero al 99 pues para verlo mejor, pero pilas, usted pierde precisión, ¿no? Porque le queda un intervalo mucho más grande. Súper. Ahora, último comentario. Tengo 5 minutos para hacerlo. Y es este. Mire, este dibujito yo todavía no se lo había mostrado, no lo habíamos interpretado, pero es muy importante. Y es, ¿qué quiere decir ese 90%? Yo creo que esta es la parte más importante de la clase, pilas. ¿Qué quiere decir ese 90%? Aquí Raúl me está haciendo otro comentario, ya ahorita lo miro. Quiere decir que el 90% de las ocasiones
que yo calcule un intervalo de confianza en esta población utilizando muestras aleatorias, el 90% de esos intervalos va a contener el valor verdadero de mu. Me explico. ¿Cómo así, Juan Camilo, si yo tengo solamente un intervalo? Imagíneselo como si usted tuviera un jugador de fútbol. Si usted le dicen que un jugador de fútbol tiene una efectividad o una confiabilidad, si quiere, del 95%, ¿qué quiere decir eso? Que de todos los penaltis que ha cobrado en toda su carrera futbolística, ha metido gol el 95% de las veces. Lo mismo aquí. Si yo en esta población me pusiera a tomar muestras y muestras y muestras y muestras y muestras y muestras y a construir intervalos, 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 esa confiabilidad del 95% quiere decir que el 95% de todos esos posibles intervalos en esa población va a contener el valor verdadero de mu. Hay 5% que no, pero hay 95% que sí. Bueno, en nuestro caso 90% que sí. Juan Camilo, entonces, mi intervalo de confianza, el que usted me acabó de decir, este que va de 49.63 a 56.02, ¿contiene el valor verdadero de mu? Ni idea. No tengo ni la menor idea. Lo que yo sé es que si yo hiciera el proceso muchísimas veces, el 90% de los intervalos que yo construí va a contener el valor verdadero de mu. Pero este en particular que yo tengo aquí, no tengo ni idea. Yo no sé si es uno rojito que no lo contiene o es uno azulito que lo contiene. Mi confiabilidad no está en el intervalo. Mi confiabilidad no está en este 49 ni en este 56. Mi confiabilidad está en el proceso mediante el cual yo construí el intervalo. Por eso es que hicimos toda esa demostración y por eso es muy importante lo de la cantidad pivotal y por eso es muy importante la teoría que tenemos detrás. ¿Hay forma de saber si metí el gol o no lo metí? No, no hay forma. No existe. Pues a menos de que usted esté haciendo una simulación o algo así, ¿no? Pero en un caso real como estos, donde usted tiene una base de datos real y calcula el intervalo de confianza, usted nunca va a saber si su intervalo contiene mu o no. Usted sabe que el 90% de los intervalos que usted pudiera construir de esa población lo va a contener, sí. Pero este particular que usted le dio, no. Pues ¿por qué? Porque si usted supiera quién es mu, pues para saber si le quedó por dentro o por fuera del intervalo, pues ¿para qué me pongo a hacer todo esto, no? Aquí Raúl me hace otro comentario, entonces, creo que es relacionado con lo que teníamos ahorita. Entonces, para mejorar esa precisión sería disminuir de alguna manera la desviación de la muestra a un mayor porcentaje. Bueno, aquí Raúl hizo un comentario buenísimo y es, bueno, supongamos que a alguien le parece que la precisión, que alguien quiere mejorar la precisión del intervalo y no quiere jugar con la confiabilidad. Raúl se fue a un terreno muy importante porque él ya me está diciendo, listo. Esta es una muy buena observación. Raúl me dice, bueno, yo quiero mejorar la precisión de mi intervalo sin ponerme a jugar con el percentil, sin ponerme a jugar con la confiabilidad. Es decir, yo quiero mantener la confiabilidad del 90%. ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor? La idea sería disminuir la desviación estándar, sí, pero eso de hacerlo es difícil pues porque yo no tengo control directo sobre esa desviación estándar. Si alguien quiere disminuir la longitud del intervalo, o sea, mejorar la precisión, mejorar el margen de error sin ponerse a jugar con sin ponerse a jugar con los percentiles, con la confiabilidad, lo ideal es aumentar el tamaño de la muestra. Si a mí en una consultoría me dicen, Juan Camilo, su intervalo está muy largo, necesitamos menos margen de error, lo primero que yo voy a decir es, aumentemos el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque es que el tamaño de la muestra está dividiendo. Con eso, con seguridad, voy a disminuir el margen de error. Lo que usualmente pasa es que le dicen a uno, no, no tenemos más plata. Entonces, ahí sí toca, bueno, entonces toca lo que decía Felipe. Hágale, empecemos a jugar un poco con la confiabilidad, lo cual, pues, ya usted sabe las desventajas de eso, ¿no? Listo. Entonces, lo dejo con eso. El gran mensaje de hoy es la interpretación de la confiabilidad. ¿Qué quiere decir ese 90%? Que si usted se pusiera a tomar muestras, muestras, muestras y muestras, el 90% de los intervalos que usted construiría contendrían el valor verdadero, que es esta línea vertical.
y 5% no. O sea, de estos 100 intervalos, hay 5 que están en rojito que no contienen el valor verdadero. Y hay otros 95 que sí, que son los que están en azul. Este que yo tengo aquí, ¿lo contiene? Ni idea. Es como, siguiendo la analogía del futbolista, si un futbolista tiene el 95% de efectividad, es que de toda su carrera, el 95% ha metido gol. Pero cuando patea este penalti en particular, ¿metió gol? No, ni idea. Esa sería como la analogía. Ni idea si metió gol o no lo metió. ¿Listo? Entonces la confiabilidad está en el proceso, no en el intervalo, no en el intervalo, en el proceso. Entonces, si a usted le dicen, ¿cuál es la probabilidad, óigame bien, cuál es la probabilidad de que no confiabilidad, probabilidad de que el intervalo contenga el valor verdadero? Pues o 0 o 1, o lo contiene o no lo contiene, pero ni idea, ni idea si lo contiene o no lo contiene. No me vaya a decir 90%, no, eso está muy mal. ¿Listo? Bueno, igual lo podemos seguir discutiendo después. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. La próxima vez vamos a seguir trabajando con intervalos de confianza en otros contextos, para otros parámetros, para la varianza, para la proporción de una población, y vamos a seguir practicando. Vamos a seguir practicando. ¿Listo? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.